Hola gente, ¿cómo están? Gente linda, gente bella. Estamos en otro podcast, ¿bien? Qué raro esto de tener el podcast así, o sea, en un video viéndome, ¿no? Pero sí, va a ser un podcast grabado, un podcast de video me refiero, en el que, bueno, vamos a estar viéndonos, bien, vamos a estar hablando de un montón de cositas, bien. He decidido cambiar un poco la temática del podcast, cambiarlo a esto. A que sea un video precisamente para que nos podamos ver, para ver la cara y que si querés escuchar el audio lo escuches y si querés verlo me veas. Este video no va a tener edición, bien, así como está, es como está saliendo en vivo, no tiene ningún corte, no tiene nada, así que esperemos que salga lo mejor posible y si me equivoco, si me confundo o algo, sepan entenderlo, bien. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de el tema que tengo preparado para hoy, bien, y es algo que he vivido en la semana, que me ha pasado en esta semana. Como todos los domingos hacemos un resumen semanal en los podcasts. Esta semana lo que yo he estado haciendo es estar grabando un video, bien, en el que me llamó mucho la atención una cosa. Y es que en este video que yo estaba grabando de cocina y todo, también después de cocinar después de grabar ese video, ya te vi con la cabeza medio confundida, mientras estaba haciendo algunas tomas, mientras esperaba, me puse a leer un libro que hacía mucho que no leía, que lo había dejado ahí a la mitad, y me puse a leerlo de nuevo porque era un libro que trabajaba la mente, trabajaba la cabeza y del cual yo saco muchas ideas y me sirve muchísimo para el día a día, para ir trabajando, ¿bien? ¿Qué libro es este? Este libro es el que tengo por acá, que se llama El monje que vendió su Ferrari, ¿bien? Está escrito por Robin Sharma y es un libro que recomiendo muchísimo, un libro corto, pero que por ahora, en lo que va, disculpen, hay un sonido en la compu, en lo que va en lo que llevo leído, es un libro bastante lindo que te abre la mente. Te abre la mente en la forma de vivir, en la forma de llevar tu vida, en la forma de ver el mundo, ¿bien? Tiene muchos capítulos en los que trata diversos principios, digamos, de la mentalidad. Pero yo me frené en uno. Todo el libro se basa en una pequeña fábula que se cuenta y se va desglosando cada uno de los personajes y lugares que hay en esa fábula, ¿bien? No les voy a contar mucho para que lo lean también. Pero me frené en un capítulo que me llamó mucho la atención y que se los quiero comentar. Este capítulo tiene como resumen el perseguir el propósito, ¿bien? Que es el título de este podcast, perseguir el propósito. ¿Pero cuál? Bien, vamos a empezar a desglosar un poco esto. Con el tema del propósito es, bueno, sentarse un poquito en la vida, ¿bien? Y empezar a verla y preguntarse si realmente tenemos un propósito. Si tenemos una meta, si tenemos un faro, por ejemplo, hacia el cual guiar nuestro barco, si tenemos un propósito realmente. ¿Por qué? Porque básicamente hay una frase que se dice en el libro y que me ha gustado muchísimo, que dice: el propósito de la vida es una vida con propósito. Entonces es algo que me llamó mucho la atención porque básicamente el propósito de la vida que tenemos nosotros es tener un propósito. Bien, ¿por qué vivís? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué trabajás? ¿Por qué estudiás? ¿Por qué te levantás temprano? ¿Por qué te acostás tarde? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es el propósito de lo que vos haces? ¿Cuál es el propósito de que te levantás a las 7 de la mañana y vayas a trabajar? ¿Cuál es el propósito de que te estés matando estudiando? ¿Cuál es el propósito de que hayas dejado una amistad? ¿Cuál es el propósito de que hayas comenzado una relación? ¿Cuál es? O sea, ahí es donde está la pregunta, ¿bien? De cuál es el propósito. ¿Por qué? Porque sin propósito nada tiene sentido. Nada. O sea, todo lo que haces, si no tienes un propósito, si no tienes un fin, ¿de qué sirve? ¿No? Básicamente eso es un poco lo que me hacía reflexionar en este capítulo y de lo que yo quiero hablar. Y básicamente yo me puse a pensar en mi vida
¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito con este podcast? ¿Cuál es mi propósito con los videos que hago? ¿Cuál es mi propósito con el estudio que estoy realizando, con lo que estoy estudiando? ¿Cuál es mi propósito como profesional? ¿Cuál es? Me puse a pensarlo. ¿Cuál es el propósito que quiero en mi vida? Bien. Y dije, yo realmente quiero vivir bien, quiero tener una vida que tenga un propósito lindo, que no sea simplemente una vida cuyo propósito sea terminar de estudiar, agarrar un trabajo estable y después formar una familia. No, o sea, esos propósitos son obviamente propósitos que yo quiero, metas que yo quiero alcanzar, pero también quiero dar un poquito más. Yo, personalmente, yo te cuento, yo me abro acá, por eso también estamos acá cara a cara para que lo veamos. Yo me abro un poquito más y digo, quiero un propósito más. Quiero lograr algo con esto, con mi vida. Quiero hacer algo, quiero tener un propósito. Bien. ¿Y para qué? O sea, ¿para qué tener un propósito? Básicamente para que vos sigas adelante, te cumplas todas esas metas y también tu vida tenga un poquito de camino, digamos, de saber hacia dónde ir, de faro, de meta, de saber hacia dónde se acompaña, digamos, la vida, ¿bien? Hacia dónde se encamina. Y ahí es donde yo dije, listo, acá estamos, ya terminé, ya terminé de pensar, quiero un propósito fijo, más allá de las metas y objetivos, quiero un propósito, ¿bien? Y me puse a pensarlo, bueno, ¿por dónde empiezo? A ver, vamos a trabajar, dije. Y vi que lo primero que hay que hacer a la hora de plantearse un propósito era marcarse objetivos, pequeños objetivos y metas diarias, ¿bien? Que nos acerquen un poquito más a ese propósito. Por ejemplo, yo como propósito quiero tener una vida tranquila, quiero tener una linda familia, quiero tener un buen trabajo, por ejemplo. Bueno, metas pequeñas. Empezar a mejorar mi actitud para tener una vida tranquila. Empezar a mejorar mi mentalidad a la hora de resolver problemas para esto de la tranquilidad y de saber afrontar las dificultades de la vida. Quiero un trabajo estable. Bueno, pequeñas metas. Rendir este parcial. No el final, no pensemos en el final, pensemos en el parcial para poder recibirme, poder trabajar. Y si no estoy estudiando, bueno, si estoy trabajando en un almacén, si estoy trabajando en una empresa, si estoy trabajando particularmente, bueno, hacer hoy, no pensar ni en mañana, ni en el fin de semana, no, hoy hacer mi trabajo lo mejor posible y mejorar en algo. Si ayer, por ejemplo, vendí 2 lápices, bueno, hoy los vuelvo a vender a esos 2, pero los vendo de una manera mejor, con mi actitud, porque la actitud también vende. Bueno, mejoro eso, mejoro el propósito de en vez de vender 2, vender 3 hoy. Bien, o sea, siempre una meta pequeña, pero que te ayuda a crecer. Bien, una frase muy que me marcó y me sigue marcando hasta el día de hoy a la hora de hacer todo, a la hora de poner lo mejor que yo tengo en estos podcasts, en estos videos. Es una frase que yo escuché en otro video, que básicamente dice, no intentes construir un muro y decir que el muro va a ser el mejor del mundo y que el mejor que todo el mundo va visto. No, en vez de eso tenés que decir, voy a poner este ladrillo de la mejor manera posible. Bien, la mejor manera en la que un ladrillo se puede haber puesto en el mundo. Y eso lo repetís todos los días. Y ese mismo concepto se aplica a esto. Estas pequeñas metas, bien, son esos ladrillos que yo voy poniendo. Y cuando querés sumar, ya hiciste día a día, ya tenés un muro. Y ya tenés el mejor muro, porque cada ladrillo está puesto de la mejor manera. Entonces, eso es lo que por ahí apunta esta parte del libro, que me hizo reflexionar mucho, de tener un propósito y empezar a trabajar pequeño en ese propósito, en esa meta, en ese objetivo. Y sé que soy por ahí muy secamente en el tema de los podcasts, del objetivo, de la meta, pero no saben la cantidad de gente que yo conozco que no sabe qué hacer con su vida, no tiene un propósito, no tiene una meta, no tiene absolutamente nada de sueños, de metas, de propósito, nada. Y te das cuenta que viven el día a día y pasan las horas y las viven como
como si fuesen horas matutinas, horas rotativas, horas en que en algún momento se las van a devolver, horas que simplemente no valen nada y van y cumplen, y ching, y ching, y ching, nada más. En todo, ya sea que estés tirado en la cama o ya sea que estés trabajando, los ves que no tiene como mucho sentido, no tiene valor esas horas. Esas horas, esos días, esos minutos, todo eso que se gasta, vos lo ves que no tiene valor, no tiene un peso, digamos. O sea, que no duele el perderlos, entre comillas, ¿viene? O sea, que si un día más, un día menos es igual. Y no tiene que ser así. O por lo menos yo creo que no tiene que ser así. Obviamente cada uno tiene su pensamiento, pero yo pienso que no tiene que ser así. Es lo que yo pienso. Yo pienso que cada hora, cada día y cada minuto que nosotros tenemos vale. Y vale tanto como vos le des el valor. Bien. Ninguna otra persona va a venir a darte el valor del tiempo y de lo que vos tenés. Solamente vos le vas a poner si tu tiempo vale lo que realmente vale. Y eso enmascara el propósito. Si tu propósito es un propósito firme, no tiene que ser propósito grande ni chico, tiene que ser un propósito, pero que sea firme, estable y que vos lo estés laburando y ya le estás añadiendo un valor y un peso a cada hora y cada minuto de tu día. Bien, y todo lo que estás haciendo en esas horas, en esos minutos, está valiendo la pena. Porque lo estás haciendo acorde a tu propósito, acorde a tu sueño, acorde a tu meta. Y ahí le empezás a encontrar un gustito dulce, un gustito lindo a todo eso que estás haciendo. Diferente es cuando no tenés un propósito estable y estás días y horas y tenés un gusto amargo, tenés un gusto rancio, que no te gusta el día al día, que te sentís incómodo, que hay algo que no te cuadra. Bien, y yo creo que es por esto. Y yo lo he puesto a prueba. Yo he estado en ese lado de no tener un propósito. Antes de empezar a interesarme por estos libros, por la mentalidad, por todo esto realmente del cuerpo, alma, mente. Antes de eso yo me di cuenta y era día a día gusto amargo. Era día a día repetitivo, de hacer siempre lo mismo y de no tener realmente un propósito, sino cumplir horas por cumplir. Y me di cuenta que cuando cambié eso, me di cuenta que estaba la otra cara, esta de disfrutar, de aprovechar, de saber vivir realmente y apuntar hacia ese propósito. Y dije, loco, qué lindo que es hermoso. Y ahí te das cuenta que no existe el tiempo perdido, que no existe el día perdido, sino que todo es lindo, todo, incluso hasta los problemas y las complicaciones que hay, porque no es todo color de rosa, pero incluso eso vos lo afrontás y lo vivís porque sabés que es parte del camino, el propósito, y te levantás y volvés a intentarlo y es increíble la satisfacción cuando una vez lo lograste. Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito que vos tenés en la vida? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Qué es lo que querés lograr? ¿Qué es lo que hacia dónde querés encaminar tu vida? ¿Querés ser soltero? ¿Querés tener una familia? ¿Querés trabajar? ¿Querés estudiar? ¿Qué querés hacer? ¿Querés hacer algo grande? ¿Querés ser el primero en viajar y habitar otro mundo? Hacelo. Pero marcate el propósito. Y de ese propósito saca objetivos diarios. Yo siempre me propongo, tengo una pizarra acá, una pizarrita normal donde hago todas las anotaciones, apuntes, donde por ahí saco las cosas en mi cabeza. Y dejo una sección, que es un cuadradito chiquito a un costado, donde ahí anoto todos mis objetivos del día. Yo cada vez que me levanto, termino de desayunar y cuando vengo, antes de sentarme en este escritorio a grabar, antes de salir a hacer una travesía, antes de grabar un podcast, antes de escribir una historia nueva, antes de irme a trabajar, antes de hacer todo lo que hago, me anoto cuáles son mis objetivos en el día. No solamente lo que tengo que hacer. O sea, si tengo que estudiar, si tengo una reunión, si tengo que ir a trabajar. No solamente eso para organizar un poco mi cabeza, sino también los objetivos. De bueno, hoy, por ahí me anoto, hoy tengo que, por ejemplo, formarme un poquito más profesionalmente. Hoy tengo que aprender algo nuevo. Hoy tengo que mejorar mi personalidad. Hoy tengo que tal cosa. Son objetivos pequeños, pero que me acercan a mi propósito. A mi propósito en todo ámbito. Tenés que tener propósitos en todo ámbito. Propósito mental, propósito espiritual, propósito físico, propósito laboral, propósito en el tema del estudio, profesional, académico. Propósito, con todo. O sea, soy muy secamente con esta palabra.
Pero una vez que yo la encontré y que la supe utilizar, la supe que sea una herramienta más en mi cinturón de Batman, una vez que lo agregué ahí, esta palabra, me cambió. Propósito, en todo. ¿Qué querés hacer laboralmente? ¿Qué querés hacer con esto? Y eso te va a abrir la cabeza. Te va a abrir la cabeza, la mente, y vas a ver donde estás perdido, vas a ver un camino que se te abre así entre medio de la oscuridad y te dice: flaco, por acá es. No es fácil, pero es por acá, dale. Eso pasa cuando tenés un propósito fijo. Pasa eso. Y por ahí vos me podés decir: sí, ya, qué agrandado, no puede ser, no, qué mentira, que venís a volasear. No, pasa eso, en serio. Pero eso es práctica, ¿bien? Tampoco te pensés que hoy te sentás, tenés un propósito, lo sacaste y decís: listo, ya mañana ya soy el mejor y ya no voy a tener problemas ni nada. No, es práctica, es día a día. Por eso están los objetivos diarios, día a día. Bien. Y dentro de todo esto hay otra palabra que a mí me costó muchísimo, pero que ahora la hago todos los días. Y si no es todos los días, es todas las semanas. Que es una sola palabra que va acompañada de la de propósito. Y es el autoexamen. El autoexamen de uno mismo, el autoexamen del propósito, porque el propósito puede cambiar, el propósito puede variar, puede mutar, puede crecer, puede disminuir. El autoexamen de mi camino, el autoexamen de estos objetivos diarios, el autoexamen. ¿De qué sirve? Te sirve para saber dónde estás parado, te sirve para saber si te desviaste del camino, te sirve para saber si la meta a la que apuntaste en un momento tiene que seguir siendo la misma o no. Autoexamen no es muy difícil, es simplemente detenerse en un momento de la vida, detenerse, frenarse y decir: ok, estoy parado acá, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hice? ¿Cómo llegué hasta acá? Volver a pensarlo. ¿Este propósito realmente me gusta? Sí, me gusta, listo, sigo por acá. Este propósito, ¿sabes que no me termina de convencer? Listo, lo vuelvo a pensar. Ahora, ¿cómo llego acá? ¿Está bien el camino que he tomado, estos objetivos y todo? Sí, podría aumentar un poquito. Listo, lo hago. Autoexamen. Pero autoexamen en todo. De nuevo, repito, profesionalmente, académicamente, espiritualmente, mentalmente, físicamente. Autoexamen. ¿Bien? ¿Qué pasa si no te va bien en un autoexamen? O sea, ¿a qué me refiero? A que las respuestas que encontrás en ese autoexamen no son las que vos esperabas, no son tan positivas. Bueno, se aprende. Si nadie te pone calificación, nadie te desaprueba, nadie nada en ese autoexamen. Es vos con vos mismo. Siempre se arregla, se vuelve a trazar una nueva ruta y se sigue. Pero acordate de estas dos palabras: propósito y autoexamen. Son dos palabras que a mí, desde que empecé con todo esto, me han cambiado. Y ahora que las recapitulé en este libro que tiene 500.000 consejos más y todo, que yo la verdad lo recomiendo, la verdad que son palabras que una vez que las empezás a aplicar a tu vida, o por lo menos a mí, me han servido muchísimo. Y agradezco habérmelas cruzado en el camino. Y me han servido para animarme, por ejemplo, a hacer este canal de YouTube, animarme a hacer estos podcasts, a aparecer en pantalla. Así que nada, yo te animo a eso. Yo te animo a que empeces a ver cuál es el propósito de tu vida, cuál es el propósito de tus caminos. Y no te frustres si por ahí en un día no te sale, o en 2 días no te sale. No importa, pensalo, analizalo. ¿Quién sabe? A lo mejor te das cuenta de un montón de cosas y empezás a probar cosas nuevas. Y si es así, mándamelo en un mensaje a mis redes sociales. Flaco, encontré un propósito. Estoy peleando por esto. Que yo soy el primero que te va a aplaudir, porque a mí me encanta compartir esto. Me encanta ver la gente que tiene un propósito, que pelea, que sigue para adelante y encima que lo logra. Me encanta. Así que si vos tenés uno, empezá, animate. Y si no lo tenés, buscalo. ¿Qué estás esperando? Sí, de eso se trata. Así que nada, te agradezco mucho por haber escuchado este podcast, por haberme visto. La verdad estoy muy agradecido por todo. Siempre soy una persona que le llama mucho la atención todo, y estoy muy agradecido del apoyo que tienen estos podcasts, del apoyo que tiene el canal de YouTube. Así que nada, muchísimas gracias, nunca me voy a cansar de agradecer. Y espero realmente que encuentres tu propósito y pelees por eso. Así que nada, te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Muchas gracias por haber escuchado.
Hasta luego. Adiós.